Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Diego Velázquez, el pintor que convirtió la realidad en misterio. En la historia del arte existen nombres que brillan por la belleza de sus obras, otros por la influencia que ejercieron sobre generaciones enteras de artistas, y unos pocos, muy pocos, por haber conseguido algo que parece imposible, cambiar para siempre la manera en que los seres humanos observan la realidad. Entre esos nombres se encuentran Diego Velázquez, un hombre silencioso, reservado y extraordinariamente observador que nació en una ciudad de calles estrechas y luminosas, creció entre el olor de los talleres de pintura y terminó convirtiéndose en el artista más importante de la corte española, el retratista de reyes, bufones y filósofos y el creador de algunas de las imágenes más fascinantes y enigmáticas que ha producido la civilización occidental. Pero la historia de Velázquez no es únicamente la historia de un pintor genial, es también la historia de una ambición discreta, de una inteligencia excepcional y de una vida llena de episodios sorprendentes que rara vez aparecen en los relatos más conocidos. Detrás de los grandes lienzos y de la solemnidad de los museos se esconde un personaje complejo que pasó buena parte de su existencia intentando demostrar que la pintura no era un oficio mecánico, sino un arte noble, digno del mismo respeto que la poesía, la filosofía o la ciencia. Para comprender quién fue realmente Velázquez, debemos viajar al comienzo de su historia, a la ciudad de Sevilla, donde nació el 6 de junio de 1599. La Sevilla que vio nacer a un genio. A finales del siglo XVI, Sevilla era una de las ciudades más ricas y dinámicas del mundo. Gracias al comercio con América, por sus muelles pasaban cargamentos de plata, especias, cacao, azúcar y mercancías procedentes de territorios remotos. Era una ciudad donde convivían comerciantes, marineros, nobles, religiosos, aventureros y buscadores de fortuna. Sin embargo, tras esa apariencia de prosperidad se ocultaban profundas desigualdades. Mientras unos acumulaban riquezas inmensas, miles de personas sobrevivían en la pobreza. Precisamente esa convivencia constante entre abundancia y miseria influiría decisivamente en la mirada artística del joven Velázquez. Su nombre completo era Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Su familia tenía raíces portuguesas por parte de padre y cierta ascendencia hidalga por parte de madre. Aunque no pertenecían a la alta nobleza, gozaban de una posición respetable que permitió al niño recibir educación y formación artística. Desde muy joven mostró una capacidad extraordinaria para observar el mundo que lo rodeaba. No parecía interesado únicamente en las apariencias, le fascinaban los gestos mínimos, las expresiones fugaces y los detalles cotidianos que la mayoría de las personas ignoraban. Con apenas 11 años ingresó como aprendiz en el taller de Francisco Pacheco, uno de los artistas más respetados de Sevilla. El aprendiz que observaba más de lo que hablaba. Pacheco no era el mejor pintor de su tiempo, pero sí un excelente intelectual. Había convertido su taller en un lugar de encuentro donde se discutían cuestiones de arte, literatura, teología y filosofía. Allí el joven Velázquez recibió una formación poco habitual. Aprendió técnicas pictóricas, estudió anatomía, perspectiva y composición, pero también adquirió una sólida cultura humanista que más tarde le permitiría moverse con soltura entre nobles, diplomáticos y miembros de la corte. Pacheco dejó escrito algo muy revelador sobre su alumno. Contaba que Velázquez dedicaba largas horas a dibujar modelos del natural y que prefería estudiar rostros reales antes que copiar fórmulas tradicionales. Este dato, aparentemente sencillo, resulta fundamental para entender su revolución artística. Mientras muchos pintores seguían modelos idealizados, Velázquez buscaba la verdad, no la belleza perfecta, no el heroísmo exagerado, no la idealización,
la verdad. Las cocinas, las tabernas y los personajes olvidados. Durante sus primeros años como artista independiente, Velázquez realizó una serie de cuadros conocidos como bodegones. Sin embargo, estos cuadros eran mucho más que simples escenas de cocina. En ellos aparecían ancianas cocinando huevos, muchachos sirviendo vino, vendedores ambulantes y personas humildes ocupadas en tareas cotidianas. Lo extraordinario era la dignidad con la que estaban representados. Velázquez pintaba a los pobres con la misma atención que más tarde dedicaría a los reyes. Un dato poco conocido es que algunos historiadores creen que utilizó como modelos a vecinos de su propio barrio e incluso a miembros de su entorno familiar. Sus cuadros parecen fotografías tomadas siglos antes de que existiera la fotografía. La precisión con la que representaba la piel, los objetos de barro, las frutas o los reflejos de la luz resultaba asombrosa para sus contemporáneos. El viaje que cambió su destino. En 1623 ocurrió el acontecimiento que transformó para siempre su vida. Gracias a diversas recomendaciones logró viajar a Madrid, sede de la corte de Felipe IV. El joven pintor tenía apenas 24 años. Su misión era realizar un retrato del monarca. La oportunidad era enorme, pero también arriesgada. Si fracasaba, probablemente regresaría a Sevilla como un artista más. Si triunfaba, su vida cambiaría para siempre, y triunfó. Felipe IV quedó tan impresionado por el retrato que nombró a Velázquez pintor del rey. A partir de ese momento se convirtió en uno de los hombres más cercanos al monarca. Una amistad silenciosa con el rey. Uno de los aspectos más curiosos y menos comentados de la vida de Velázquez fue la relación que mantuvo con Felipe IV. El rey era un apasionado del arte y pasaba largas horas observando pinturas. Con el tiempo desarrolló una confianza extraordinaria hacia Velázquez. Algunos testimonios de la época sugieren que el monarca apreciaba especialmente su discreción. Velázquez no era un cortesano parlanchín, no buscaba protagonismo, escuchaba más de lo que hablaba. Esa capacidad para mantenerse al margen de intrigas y conflictos políticos le permitió conservar el favor real durante décadas, algo extraordinariamente raro en una corte famosa por sus rivalidades. El viaje a Italia y el descubrimiento de nuevos mundos. En 1629 emprendió un viaje fundamental a Italia. Durante casi 2 años estudió las obras maestras del Renacimiento y del Barroco. Visitó ciudades como Venecia, Roma y Nápoles. Allí contempló las pinturas de Tiziano, Tintoretto y Miguel Ángel. Sin embargo, lo más interesante es que no regresó convertido en un imitador. Regresó siendo más Velázquez que nunca. Aprendió cómo utilizar el espacio, cómo construir atmósferas y cómo hacer que la luz pareciera respirar dentro de un cuadro. El secreto mejor guardado, un hijo en Italia. Uno de los episodios más desconocidos de su vida ocurrió durante su segundo viaje italiano, realizado años después. Diversos documentos históricos indican que mantuvo una relación con una mujer llamada Marta Calabrese y que de esa unión nació un hijo. Durante siglos este episodio permaneció prácticamente oculto. La imagen oficial del pintor de corte apenas dejaba espacio para aspectos tan humanos y complejos de su vida privada. Aunque los detalles siguen siendo objeto de investigación, este hecho revela una faceta mucho más cercana y real del artista. Los bufones, los enanos y la humanidad invisible. Quizá ninguna característica de Velázquez resulte tan moderna como la forma en que retrató a los personajes marginados de la corte. Enanos, bufones y personas con discapacidades físicas o intelectuales eran utilizados frecuentemente como entretenimiento para la nobleza. La mayoría de los artistas los representaban de forma caricaturesca. Velázquez hizo exactamente lo contrario. Les otorgó humanidad, los pintó con respeto, los convirtió en individuos. Cuando observamos retratos como los de Sebastián de Morra
o Pablo de Valladolid, sentimos que estamos frente a personas reales, no ante objetos decorativos de una corte. Esa sensibilidad resulta extraordinariamente avanzada para el siglo XVII. El hombre que organizaba palacios. Otro dato sorprendente es que Velázquez no se dedicaba exclusivamente a pintar. Con los años fue acumulando responsabilidades administrativas. Llegó a ocupar cargos relacionados con la organización de ceremonias reales, alojamientos, viajes y eventos oficiales. Pasaba gran parte de su tiempo gestionando asuntos logísticos. Paradójicamente, algunas de sus obras maestras fueron creadas mientras estaba abrumado por tareas burocráticas. Muchos historiadores consideran que pintó menos cuadros de los que había podido realizar precisamente por la enorme cantidad de obligaciones cortesanas que asumió. Las Meninas, el cuadro que sigue planteando preguntas. Hacia 1656 creó la obra que cambiaría para siempre la historia de la pintura, Las Meninas. Pocas imágenes han sido estudiadas con tanta intensidad. A primera vista parece una escena sencilla de la vida palaciega, pero cuanto más se observa, más misterios aparecen. ¿Quién mira a quién? ¿Dónde se encuentra exactamente el rey? ¿Por qué el pintor se representa a sí mismo trabajando? ¿Por qué el espejo refleja a los monarcas? ¿Quién ocupa realmente el centro de la escena? Velázquez convirtió un retrato en un rompecabezas filosófico, un cuadro sobre la mirada, sobre la representación, sobre la realidad, sobre la ilusión. Incluso hoy, después de siglos de análisis, continúan apareciendo nuevas interpretaciones. La obsesión por convertirse en noble. Existe un aspecto de su vida que suele sorprender a quienes lo conocen únicamente como artista. Velázquez deseaba ser reconocido como miembro de la nobleza. En aquella época, la pintura seguía siendo considerada por muchos como una actividad manual, inferior a las profesiones intelectuales. Velázquez luchó durante años para cambiar esa percepción. Su gran objetivo era ingresar en la prestigiosa Orden de Santiago. La investigación sobre sus antecedentes familiares fue exhaustiva. Hubo dudas, hubo obstáculos, hubo opositores. Finalmente logró el reconocimiento. Era una victoria personal, pero también una victoria simbólica para todos los artistas. Una leyenda sobre la Cruz Roja. Uno de los relatos más famosos cuenta que la Cruz Roja de la Orden de Santiago, visible en Las Meninas, fue añadida después de terminar el cuadro. La tradición sostiene incluso que fue el propio Felipe IV quien ordenó incorporarla. Aunque los historiadores siguen debatiendo algunos detalles, la historia refleja perfectamente la enorme estima que el rey sentía por su pintor. El agotamiento de los últimos años. Durante la última etapa de su vida, las responsabilidades cortesanas aumentaron todavía más. La organización de ceremonias diplomáticas y acontecimientos reales exigía una dedicación agotadora. En 1660 participó en uno de los preparativos del encuentro entre las cortes española y francesa relacionado con el matrimonio de María Teresa de Austria y Luis XIV. Fue un trabajo monumental, meses de esfuerzo continuo, viajes, protocolos, preparativos. Poco después regresó a Madrid profundamente fatigado. El final de una vida extraordinaria. El 6 de agosto de 1660, Diego Velázquez falleció en Madrid a los 61 años. Apenas unos días después murió también su esposa, Juana Pacheco. La noticia causó gran impacto en la corte. Desaparecía no solo el pintor favorito del rey, desapareció un hombre que había dedicado casi 40 años al servicio directo de la monarquía. El legado no deja de crecer. La verdadera magnitud de Velázquez se comprendió plenamente siglos después de su muerte. Artistas tan diferentes como Francisco de Goya, Edouard Manet, Pablo Picasso o Salvador Dalí lo consideran una referencia fundamental. Manet llegó a llamarlo el pintor de los pintores, y quizá esa definición siga siendo la más acertada,
porque Velázquez no fue solamente un maestro del color de la composición, fue un maestro de la mirada, comprendió algo que sigue siendo profundamente moderno, que cada rostro contiene una historia, que cada gesto revela una emoción y que la realidad, observada con suficiente atención, puede resultar mucho más fascinante que cualquier fantasía. Más de 3 siglos después, millones de personas continúan deteniéndose frente a sus cuadros, intentando resolver el mismo misterio que cautivó a reyes, a artistas e historiadores. ¿Cómo logró que la pintura pareciera estar viva? Quizá nunca encontremos una respuesta definitiva, y tal vez precisamente ahí resida el secreto de su grandeza, porque Velázquez no pintó únicamente personas, objetos o escenas, pintó la sensación misma de estar mirando el mundo, y mientras existan ojos dispuestos a contemplar sus obras, su historia seguirá viva, suspendida entre la realidad y el misterio, invitándonos a descubrir una vez más todo aquello que normalmente pasa desapercibido.